a la palabra del Señor. Y quiero comenzar en esta mañana preguntándole si alguna vez usted en una discusión con su cónyuge, con sus hijos, con un colega o un jefe de trabajo, después de sentir ese momento desagradable, no ha dicho, ojalá que fulanito o fulanita pudiese ver con mis ojos, ¿no? Pudiese entender lo que yo veo, pudiese comprender lo que yo estoy lecturando en este momento, pero no puedo explicarle. ¿Cuántas veces ha sentido así? Deseando de que la otra persona vea cómo usted ve las cosas y a veces no logra comunicar su sentir. ¿No es cierto? Yo creo que más de uno hemos sentido eso. Ahora, ¿qué me diría usted si yo le comparto de que el Señor Jesús tiene el mismo sentir? El Señor dice, ¿cuánto desearía que ellos puedan ver a través de mis ojos? Porque sus vidas serían cambiadas, su corazón sería transformado y todo lo que hicieran sería completamente diferente. ¿Sabe qué? Ser como Cristo implica básicamente mirar como Cristo vio las cosas. Y esa es nuestra visión como iglesia, ¿no? Ser como Cristo y nuestra misión, ayudar a otros a ser como Cristo. Pero tenemos que aprender a mirar a través de los ojos del Señor. Y es una obra del Espíritu Santo, pero que instrumenta lo que dice la palabra del Señor, que el Señor hizo para que podamos pensar, entender y hacer las cosas como Él fue. El tema de esta mañana es ser como Cristo, viendo a través de sus ojos. Y vamos a intentar en esta mañana ver las cosas de la manera en la cual el Señor las vio. Quiero invitarle a que por favor vuelva a abrir su Biblia en el libro de Mateo, donde fue la lectura hoy, capítulo 9. Y vamos a ver en el versículo 35 en adelante dos metáforas o ejemplos, si usted lo prefiere, que nos pueden ayudar y nos ilustran la manera en la cual el Señor Jesús vio a las personas. Y le digo algo, si como iglesia aprendemos a ver el mundo de afuera como el Señor lo vio, esta iglesia va a ser completamente transformada. No vamos a ser la misma iglesia de siempre. Va a ser una iglesia de mucha bendición para cientos y miles de personas si tan solamente aprendemos a ver a las personas como el Señor las vio. Ahora, ¿cómo vio el Señor Jesús a las personas? Primeramente y está en el boletín también si usted quiere seguir el bosquejo, vio la necesidad de las multitudes. Vaya por favor al versículo 36. Dice, y al ver las multitudes, estoy en capítulo 9, versículo 36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ahí está la primera metáfora de la mañana. Por favor, guárdela en alguna parte de su disco duro. ¿Cómo vio el Señor a las personas? Como ovejas desamparadas. La palabra ahí sería desolladas, vejadas, estropeadas y dispersas, tiradas en el campo, tiradas en el camino a que se mueran. Esa es la manera en la cual el Señor vio. Dice que tuvo compasión, se le movió todas sus entrañas al ver a las multitudes desamparadas y dispersas. ¿Y cuál es la metáfora? Como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿cuál es la primera metáfora? Ovejas sin pastor. Ahora, cuando Él ve a las ovejas sin pastor, llama a sus discípulos y les dice algo, versículo 37. Entonces, dijo a sus discípulos, a la verdad la mies, y usted puede reemplazar la palabra mies por la palabra cosecha allí. A la verdad la cosecha es, ¿qué cosa? Mucha, más los obreros son pocos. La segunda metáfora que utiliza el Señor, y básicamente es la misma que la anterior, pero de otra manera, es una gran cosecha que está preparada para ser levantada, pero no hay los cosechadores. ¿Y qué pasa si la cosecha, si el fruto no se levanta a su tiempo? Se pierde, se pierde. Entonces, estas dos metáforas, las ovejas sin pastor y los frutos que ya tienen que ser levantados, pero no hay cosechadores, son dos metáforas y dos formas complementarias a través de las cuales el Señor nos muestra cómo Él ve las cosas. Vamos en primer lugar a ver
la metáfora de las ovejas sin pastor. Dice el texto, y al ver las multitudes, recordemos que en otros domingos dijimos que el Señor iba aldea por aldea, ciudad por ciudad, y en cada una de esas ciudades, ¿qué hacía? Predicaba, enseñaba y sanaba a las personas. Y eso lo hacía continuamente, en todo momento él hacía eso. Y luego de tanto ministrar y servir a diferentes lugares de las tierras de Galilea, en diferentes poblados, villorios, aldeas, y llega un momento en que él se detiene y mira a las multitudes, se le mueve su interior de compasión, porque ve que las ovejas están sin pastor. ¿Qué significaba eso dentro del contexto bíblico? En el Antiguo Testamento identificaba como pastores de la nación a los reyes y a los sacerdotes y guías espirituales. ¿Quiénes eran entonces los pastores de la nación de Israel? Los reyes y también los líderes religiosos. Esos eran los pastores. De hecho, que ustedes verán que en las películas, cuando hay un rey, utiliza un cetro, ¿no es cierto? Ese cetro, ¿sabe de dónde viene? Del cayado o de la vara que usaban los pastores en su trabajo. Ese cetro simbolizaba de que ese rey era un pastor que tenía que cuidar a las ovejas. Pero es clara la palabra del Señor de que estos líderes religiosos y políticos no cumplieron su trabajo. En lugar de cuidar a la nación y llevarla hacia Dios y llevarla a un bienestar, velaron por sus propios intereses. En ese momento estaba Herodes, estaba Pilatos, Anás, Caifás. Esos eran los pastores. Y estos pastores eran despiadados. No les interesaban las ovejas, les interesaban sus propios intereses, su posición, su poder, sus recursos, sus ganancias, pero no le interesaban el pueblo de Israel. Usted puede leer Números 27 del 16 al 17, Primera de Reyes 22, 17, Zacarías 10 del 1 al 2. Cito simplemente textos del Antiguo Testamento donde Dios identifica a los líderes de la nación como pastores que no cumplieron su función. Pero quisiera brevemente citar un texto que está en Ezequiel capítulo 34 del 1 al 6. Simplemente voy a saltar para poder ahorrar tiempo. Dice en Ezequiel 34, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. En el versículo 4 dice, no fortalecieron a las débiles, no curaron a la enferma, no vendaron a la que se rompió su pata, no retornaron a redil la que se perdió, la descarriada, ni buscaron la oveja que estaba perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y las ovejas andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Ese era el cuadro que vio el Señor Jesús en ese momento. Entonces, cuando Él dice que los vio como ovejas sin pastor, básicamente está retornando a la profecía de Ezequiel cuando dice de que estos líderes realmente no les importaba a las personas, les interesaba solamente sus propias ganancias y sus propios propósitos, y utilizaban, esquilmaban, degollaban a la oveja, comían de ella, pero no la servían. Y el Señor reclama de eso. Más adelante vemos en Isaías, o quizás más bien más atrás en Isaías 40, 10 al 11, hay una solución. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Ahora escuche esto. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué está diciendo esta profecía? Si la adjuntamos, si usted quiere, a Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, etc. Si usted recuerda este salmo, básicamente Dios lo que está diciendo es que Él mismo vendría a pastorear a su pueblo, Él mismo vendría a cuidar a sus ovejas. Y más tarde, en el capítulo 10 de Juan, versículo 27, lo vemos al Señor diciendo, el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
ante el fracaso de los líderes religiosos, de los reyes y los líderes políticos de Israel, el Señor Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida y Él va a la cruz a morir por nuestros pecados. Pedro lo dice de una manera muy hermosa en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto es algo hermoso, el entender de que ya no dependo de estos líderes religiosos ni estos líderes políticos, sino que Jehová es mi pastor. Pero quisiera que por un momento tratemos de entender qué significa ser una oveja sin pastor. Quería mostrar una imagen, no pude hacerlo, pero de una oveja sin pastor. La oveja se llama Shrek, en Nueva Zelanda. Esta oveja se descarrió del redil y se fue a unas montañas, a unas cuevas, y ahí se perdió. Una persona la encontró y era irreconocible, parecía una bestia bíblica del Apocalipsis, dice la persona que la encontró. Usted ve la foto y es literalmente una bola de lana, ¿ya? 27 kilos de lana. Apenas podía caminar esta oveja, se ven las 4 patitas, 4 cositas ahí debajo parece un peluche esa oveja. Y el hocico apenas asoma, no se le ve las orejas ni los ojos. Porque una oveja sin pastor que no es trasquilada, se le crece la lana. Y esta pobre oveja apenas podía caminar, tuvieron que llevarla a hacer un procedimiento especial, quitarle toda la lana, estaba malnutrida, estaba mal la oveja. Esa es una oveja sin pastor. Y cuando una oveja está sola, es el animal más vulnerable que hay. Usted verá que en el campo encuentra manadas de diferentes tipos de animales, inclusive venados, cervatillos, urina le decimos acá, hay esos animales, pero no va a encontrar manadas de ovejas. ¿Sabe por qué? Porque la oveja no tiene velocidad para escapar de su predador. Muere, directamente muere. Si no hay quien la proteja, muere. En un hábitat natural no puede sobrevivir. Y el Señor vio cómo las ovejas de Israel estaban completamente a merced de diferentes predadores. Pero oiga, hagamos un alto y miremos a Santa Cruz. Miremos nuestra juventud con toda honestidad. Veamos qué es lo que está pasando con nuestra sociedad. Y vemos jóvenes lindos, chicas lindas, jóvenes guapos, hermosos. Pero uno trabusca un poquito en su historia. Hay violencia, hay abuso, hay dolor, hay falta de amor, hay odio, hay amargura, hay una sensación de una vida vacía. Se desvalorizan a sí mismos, y no estoy hablando de amor propio, sino que a veces hasta se odian y se desprecian a sí mismos. Presas de diferentes cosas, de la drogadicción, del alcoholismo, del cigarro, de la pornografía. Chicas completamente atrapadas por estos vicios. Y uno mira nuestra juventud y mira los hogares, habla con los matrimonios y realmente son como ovejas sin pastor. Los predadores han hecho trizas los matrimonios, las vidas, los corazones de estas personas. Otra cosa que ocurre es que la oveja no tiene sentido de orientación. Se pierde y se pierde. No es como el gato que encuentra su casa, ¿no es cierto? Me ha pasado que he dejado un gato 5 kilómetros y ahí lo encontré luego de vuelta a la casa el gato. La oveja no es así. La oveja se perdió y se perdió. Y si no va el pastor a recuperarla, se queda perdida. Y en este momento miramos, como miró el Señor, nuestra sociedad perdida y extraviada en una serie de pensamientos, ideologías, religiones y tantos pensamientos que hay. Y el que más y el que menos está extraviado por un lado o por el otro. La otra cosa que no puede hacer una oveja sola es alimentarse bien. Usted dirá, pero ¿cómo? Si solamente se trata de comer el pasto. Pues resulta que la oveja se queda donde está. Y se come todo el pasto y no se mueve. No tiene la capacidad de buscar buenos pastos. No es como la vaca que busca. La oveja está allí. Si no hay un pastor que lo guía, ¿no?, por tiernos pastos, como dice Salmo 23, pues esa oveja no se va a alimentar bien. Y un domingo a la mañana uno puede ver iglesias llenas de ovejas. La pregunta es, ¿qué es lo que los pastores le están enseñando? Y le aseguro que en varios casos, salvo honrosas excepciones,
están dando sus ideas, sus pensamientos, lo que leyeron en un libro, qué sé yo, pero no están enseñándoles el buen alimento de la palabra del Señor. La oveja es asustadiza, usted la lleva a brevar ahí en el río Piraí, se espanta y se escapa y no toma agua por más de que tenga sed. El agua tiene que estar tranquila, quietita, junto a aguas de reposo me pastoreará. La oveja es un animal asustadizo. Y nosotros como seres humanos somos personas asustadizas. De todo nos asustamos, de todo y de nada. Que pasó esto, que vino tal enfermedad, que este cambio político, que esta situación financiera, que no sé qué. Y todo el tiempo estamos en ese tren de estar asustados. De hecho, que muchas decisiones que tomamos las tomamos por temor, no por convicción, ¿sí o no? Somos personas asustadizas y necesitamos que el Señor nos pastoree y nos dé esa paz en el corazón. Y una oveja sola no puede protegerse de las enfermedades. En los campos semíticos de Israel y Arabia, los pastores tienen la costumbre de ungir la cabeza de la oveja con un aceite especial que actúa como un repelente contra una mosca que normalmente pone su gusano en la trompita, en el hocico de la oveja, y ese gusano va yendo hacia el cerebro y la oveja enloquece y empieza a saltar enloquecida y luego muere. ¿Por qué? Porque se le entró ese gusano. ¿Qué hace el pastor? Oveja por oveja, la unge, ¿no? La cuida, para evitar de que esa larva la enloquezca. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, ¿no? Unge con su presencia, con su Santo Espíritu, protege nuestra mente de tantas cosas que hay afuera y nos mantiene en paz. Pero cuando las ovejas están sin pastor, se les entra en su mente a través del celular, de las redes, cualquier gusano de perdición que los enloquece, los adicciona, los lleva por otro lado. Y si miramos el cuadro que vio el Señor y vemos nuestra sociedad, vemos una sociedad de ovejas sin pastor. La segunda cosa que el Señor vio, la segunda metáfora era la de la cosecha. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Yo sé que aquí hay agricultores que podían darnos una cátedra acerca de lo que es levantar la cosecha, pero creo que en términos generales todos sabemos de que el fruto se debe cosechar en su tiempo. Si lo cosechas antes, sacas un fruto que no tiene sabor, no ha madurado lo suficiente, no sirve. Pero si no cosechas la fruta en su momento, ¿qué pasa? Se pudre, se echa a perder. Y el Señor vio a las personas, a las multitudes, semejantes a una cosecha. Lo que permite que esa cosecha ocurra es cuando la persona escucha el Evangelio, escucha acerca del Señor Jesucristo y su palabra, es motivada a la fe, al arrepentimiento, la persona cree en Jesús y acepta a Jesús como su Salvador. Esa persona realmente entra en esa cosecha, en ese grupo de personas que han sido levantadas para el Señor. Pero él dijo, la cosecha es enorme, pero no hay obreros. Hay una película que a pesar de que se la voy a contar, como dicen, se la voy a spoilear. Yo quiero pedirle de que usted la mire, porque solamente dura 15 minutos. La voy a pasar en el WhatsApp de la iglesia hoy por la tarde, ¿ya? Si usted no está, por favor, avísenos a alguno de los líderes y lo vamos a incluir para que pueda estar en nuestro grupo de WhatsApp. Y esta película es la historia real de Jorge, un jovencito preadolescente que juntamente con sus 3 hermanos menores pertenecían a una granja americana. Su papá y su mamá tenían cultivos de trigo y él dice, cuando nos levantábamos, hasta donde se perdía la mirada era trigo, trigo, trigo. Y a ellos les encantaba trabajar en el sembradío. Y ellos se levantaban muy temprano para ver el tema de los caballos, de los animales y cuidar el sembradío, cuidar las plantas. Y siempre el tema central era, ya viene la cosecha, ya viene la cosecha, ya viene la cosecha. Y el momento más emocionante de la familia era cuando llegaba la cosecha y el papá se subía en su maquinaria, en su cosechadora, una maquinaria enorme, y empezaba a levantar la cosecha día tras día hasta que todo el trigo quedaba ya almacenado, listo para venderse. Ese era el momento más importante.
Pero justo poco antes de que llegue la cosecha, Dios se llevó a su papá de Jorge. Falleció el papá. Jorge, como hermanito mayor, se levantaba y trataba de llevar a cabo todas las tareas dentro de la granja. Pero lo único que él veía era problemas, porque veía que el trigo cada día estaba más preparado, más amarillo, el sol estaba dando fuerte, pronto iba a estar la cosecha y no había cómo levantar esa cosecha. Él no sabía manejar esa máquina, no sabía cómo levantar la cosecha, siempre había ayudado a su papá, pero nunca había estado a cargo de eso. Un día una amiga le dijo algo que le recordó lo que su papá también le decía, porque eran cristianos su papá. Le decía, cuando tengas problemas, pide a Dios que Él te ayude. Y él oraba con la familia todos los días: Señor, no sé cómo, pero ayúdanos a levantar la cosecha. De alguna manera ellos estaban cumpliendo con este versículo de pedir a Dios de que envíe obreros a cosechar. Pero cada día se ponía más cuesta arriba y había menos esperanza. Cuando llegó el momento de la cosecha, un día se levanta Jorge con sus 3 hermanos y escucha un ruido de motores. Y mira, y a la entrada de su granja había una caravana de cosechadoras entrando a su granja. ¿Qué había pasado? Que todos los vecinos se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿qué tal si un día dejamos de trabajar y vamos todos juntos y ayudamos a cosechar la cosecha de la familia tanto? Y se pusieron de acuerdo y llegaron, digamos que unas 20 cosechadoras, se asignaron las parcelas, el lugar para cosechar, y comenzaron a trabajar todas las máquinas simultáneamente. Y en un solo día levantaron toda la cosecha. Estaban explotando de gozo y de alegría al haber podido levantar la cosecha. Al final, las esposas trajeron tortas, comida, diferentes platos, y tuvieron un tiempo de comer, de reír, de compartir. Y dice Jorge: allí entendí que cuando la gente se une para la cosecha, es un tiempo de gozo y de celebración, pero es necesario que todos participemos en la cosecha. Jorge luego habla de otra cosecha y muestra a las personas en la ciudad. Y esa cosecha también, y justamente cuando estaban comiendo, me salté algo, Lucas, creo, o Juan, uno de sus tíos, no me acuerdo cuál de los dos nombres, dijo: esto me recuerda a un texto bíblico, a algo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y él explica: oramos y el Señor envió obreros. Ahora oramos para que Dios envíe obreros para la otra cosecha, para que no se pierda. Y actualmente los 4 hermanos sirven al Señor, 2 de ellos como empresarios, el otro como pastor y el otro involucrado en misiones mundiales. La historia que nunca olvidaré. ¿Sabe qué? Cada vez que la miro, aquí sí me gustaría que tuviese mis ojos para poder entender, me emociona este video. Y aunque se lo he contado, yo quiero que usted tome 15 minutos solamente de tantas cosas que va a hacer, ¿no? 15 minutos para verlo, para entender el corazón del Señor Jesús. ¿Cuántos se comprometen a verlo? ¿Amén? ¿Amén? Amén. Yo quiero que usted lo vea y sienta eso en su corazón. Ahora, ¿por qué el Señor dijo esto? Hay un momento clave en las culturas en los cuales si llega el evangelio la gente cree. Se pierde ese momento y la gente deja de creer. Por ejemplo, aquí en el imperio incaico esperaban de que llegaran hombres blancos, decía sus tradiciones, que iban a traer la respuesta a sus preguntas. ¿Y quiénes llegaron? No los cristianos, los conquistadores españoles. A lo mejor toda esta zona hubiese sido cristiana si hubiese llegado el cristianismo en lugar de los conquistadores. Pero no llegó el cristianismo, llegó la religión y la espada. Ya sabemos lo que es eso. ¿Por qué el Señor pidió de que oremos? ¿Por qué el Señor quiso de que estemos orando? Porque Él quiere hacer algo. Fíjense que estas 2 metáforas son la misma. Nada más que la de las ovejas muestra la necesidad del ser humano, mientras que la de la cosecha muestra la perspectiva de Dios. Pero las 2 metáforas son la misma. En ambos casos, el trigo o el fruto a ser levantado y las ovejas representan ¿qué cosa? A las multitudes. ¿Cuál es el problema en ambos casos? Que falta mano de obra calificada para trabajar. Aquí faltan pastores, aquí faltan ¿qué cosa? Cosechadores. En ambos casos, si no hay mano de obra calificada,
se perderán las ovejas o se perderá el fruto. ¿Me entiende el punto? Y en ambos casos, la solución, aunque depende del poder y de la gracia de Dios, la solución pasa por una acción o por acciones que tienen que tomar ¿quiénes? Los discípulos. Ahora, yo quiero que usted entre en el cuadro. Está el Señor conmovido en su interior. El Señor está realmente con esa compasión. Y Él mira a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y lo manda a traer a sus discípulos. Pedro, tráete a todo el grupo. Y se viene Pedro con los discípulos. ¿Saben qué? Miren, dice, la cosecha es grande y los obreros son pocos. Sí, Señor, tienes razón. Se vuelca y lo mira a los ojos a Pedro, a Juan, a Jacobo, a los hijos de Zebedeo, a todos ellos los mira de frente y le dice, quiero que hagan algo. ¿Qué cosa, Señor? Empiecen a orar para que el dueño de la cosecha envíe obreros a su cosecha. ¿Cómo es eso, Señor? La mies está lista para ser levantada, pero falta mano de obra, falta personas. Oren. Y esos discípulos se van a orar y empiezan a decir, Señor, ¿qué es lo que está pidiendo el maestro? No entiendo. Creo que se está sintiendo un poquito solo en ese asunto de predicar, de ministrar a las personas. Y la verdad es que tiene razón porque hace falta más personas. Pero ni vos ni yo somos calificados para eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos más para ministros de Estado. Que vengan otros, tiene razón. Oremos para que el Señor levante a alguien que le ayude al maestro en todo este afán. Y empiezan a orar esos discípulos, Señor, envía obreros, porque nosotros no estamos calificados, somos simplemente pescadores, recaudadores de impuestos, no podemos ayudarle al Señor. Señor, envía a alguien, trae obreros para la cosecha. Y ahí los tiene el Señor orando y orando y orando por la cosecha. Ahora, el Señor los envió a orar porque esa era la manera en la cual Dios iba a hacer un trabajo en sus corazones. Noten lo que dice el versículo 36 o 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué solución usted le daría a las ovejas sin pastor y a la cosecha sin cosechadores? Conociéndonos, planes estratégicos, una lluvia de ideas, ¿no es cierto? O el Señor envía un grupo de ángeles que nos dé una mano, de esos que están allá un poco más tranquilos, aquí los necesitamos. ¿Cuántas ideas podríamos haber sacado para solucionar? Pero ¿cuál fue la solución que el Señor dio? Discípulos, ustedes oren, pidan que el Señor envíe obreros. Me puse a pensar, ¿por qué en algo tan delicado y tan complejo la solución que da el Señor es que la gente ore? Y entendí algunas cosas que se las quiero compartir. En primer lugar, es el conducto regular por el cual Dios envía obreros a su iglesia. Necesitamos gente en Ujieres, necesitamos gente en Nexo, necesitamos líderes en los grupos de crecimiento, necesitamos personas que salgan a predicar la palabra del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra primera respuesta a esa necesidad? Ponernos a orar. Esa es la manera en la cual Dios responde. No necesariamente hacer un plan o una acción, sino empezar a orar. Orar nos lleva a ver la necesidad. Yo creo que los apóstoles cuando comenzaron a orar, recién comenzaron a entender y Dios comenzó a mover sus corazones. Ellos entendieron de que era la gracia de Dios y no su propia capacidad la que daría solución al problema de las multitudes. Les recordó que ellos eran siervos, pero el dueño del rebaño y el dueño de la cosecha era Dios. Y cuando oramos para que Dios mande obreros y llegan los obreros, el que es glorificado, ¿quién es? Dios mismo. Pero finalmente orar por obreros ataca de raíz al problema principal. Porque ¿quién se supone que debían ser esos obreros que debían cosechar a esa cosecha que estaba a punto de ser levantada? Los mismos discípulos. ¿Y quiénes son los cosechadores que tienen que salir a predicar el evangelio? ¿Ah? ¿Quién se anima a levantar la mano? Nosotros. Ahora, ¿por qué no estamos en la cosecha? ¿Porque la paga es mala? Al contrario,
Los premios y las bendiciones son grandes. No vamos a cosechar porque el jefe es malo. Al contrario, es bondadoso, es nuestro Señor. ¿Y por qué no vamos? Por nuestro corazón. Es duro. No quiere ocuparse de eso. Queremos venir el domingo en la mañana, salir a comer algo lindo, a lo mejor asistir a un grupo de crecimiento, y ese es todo nuestro cristianismo. No nos interesan las ovejas, no nos interesa la cosecha. Si realmente queremos que hayan obreros, aquí tiene que cambiar algo. ¿Y cuándo ocurre ese cambio? Cuando comenzamos a orar por las personas. Hudson Taylor, un misionero muy conocido, de gran bendición, un día llegó a Inglaterra y llegó adolorido de la espalda por una caída que había tenido, y su deseo era llevar un grupo de misioneros para que le apoyen en su misión en la China. Pero cuando llegó estaba tan destrozada su espalda que el doctor lo confinó a una cama boca arriba y le dijo: Hudson, tienes que quedarte así porque si no vas a perder tu espalda, vas a perder tu columna. Y él, que vino a buscar obreros, estaba allí echado en una cama meses y meses mirando el techo y un mapa de China. ¿Qué podía hacer Hudson Taylor en ese momento? ¿Saben qué hizo Hudson Taylor? Se puso a orar. El Señor le dio la fe para orar por 18 nuevos misioneros. Ahora imagínense querer reclutar misioneros a la China echado en una cama sin poder hacer nada. No hay teléfono, no hay WhatsApp, no hay nada. Y él oraba y oraba y oraba. Meses. Su único ministerio fue orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe cuántos jóvenes contestaron su petición? Dios le envió 60 candidatos. Hicieron una selección y enviaron 24 nuevos misioneros a la China. Y ahí mismo, echado de espalda, los entrenó, les enseñó el chino y los envió a predicar la palabra. ¿Sabe qué? Lo que fallamos como iglesia es que ya no más queremos salir, ya no más queremos cubrir, ya queremos tener un plan estratégico, pero lo que no hacemos como iglesia es detenernos y decir: Señor, la mies es mucha, los obreros somos pocos, envía, Señor, obreros a la mies. Y aquí hay una aplicación práctica. Yo deseo honestamente que cada uno de los que estamos acá, sí, usted, mi hermano Gonzalo, usted, la niña, sí, cada uno, quiero ser bien enfático, cada uno sea parte de un grupo de oración aquí en la iglesia. Todas las mañanas en el WhatsApp de la iglesia ponemos de lunes a viernes 6:15. Usted me dice: pero ese horario no me calza. Bueno, ¿por qué no comienza otro horario? Si usted quiere otro horario, abrimos otro horario y usted puede abrir otro nuevo horario para poder estar ahí. No me gusta por Zoom, hágalo presencial. La cuestión es que comencemos grupos de oración, y gloria a Dios si 24 horas al día, cada hora hay un grupo de oración orando. ¿Y qué es lo que vamos a orar? Que el Señor envíe obreros a su mies. Bueno, al día siguiente de eso, se levanta Pedro, Juan, Bartolomeo y otros más. Estuvieron orando para que el Señor envíe obreros a la mies. El Señor dice: muchachos, vengan acá. ¿Estuvieron orando? Sí, Señor. ¿Qué comprendieron de todo esto? Señor, hay una gran necesidad, hay una mies, y no hay quien te acompañe a ti, Señor. Así que estamos orando para que el Padre levante personas que estén capacitadas, que sean profesionales pues en el área. Eso es lo que hace falta, que hayan salido quizás de las escuelas rabínicas, que conozcan las escrituras, la Torá completamente. Señor, estamos orando para que se levante gente capacitada para que te ayude. El Señor le dice: ¿sabe qué? Les cuento una gran noticia. ¿Cuál? El Padre ya contestó nuestras oraciones. Amén, dijo Pedro. ¿Y quiénes son? Ustedes. Ustedes son los obreros. Fíjense lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Entonces, inmediatamente después de ponerlos a orar, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Complemento esa lectura con otra lectura. Marcos 3, del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y les estableció los 12 para que estuviesen con él,
para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Qué interesante el grupito que el Señor llama y qué interesante a dónde los llama. Los envía para predicar a los publicanos, a los pecadores, a los endemoniados, a los enfermos. Qué público objetivo ese, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué? A ellos también el Señor nos llama a nosotros. Pues usted dirá, no, pero esos son apóstoles. Yo soy hermano de la sana doctrina, no creo en eso. Bueno, pero ¿por qué no lee entonces Mateo 28, 18 al 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién va dirigido eso? A nosotros, a nosotros. El Señor nos ha enviado a predicar su palabra. Entonces, ante la necesidad de las ovejas perdidas, ante la necesidad de la cosecha sin cosechadores, el Señor da su respuesta. La primera cosa que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la segunda cosa? Vayan a los enfermos, a los endemoniados, a los necesitados y háblenles del evangelio para que ellos crean y se conviertan. Noten de que la una nos lleva a una completa dependencia de Dios, la otra nos lleva a una acción concreta de ir. A algunos les gusta orar y orar y orar, pero no quieren salir. Otros quieren salir, pero no quieren orar. Pero siempre en la vida cristiana hay una ala de nuestras acciones que depende completamente de Dios y la otra depende completamente de que demos el paso para predicar, y ambas van juntas. Tenemos que rogar por obreros, pero tenemos también que ser los obreros que prediquemos la palabra del Señor. ¿Por qué no predicamos la palabra del Señor? Un experimento que se hizo en la Universidad de Princeton. Había un señor psicólogo, dos psicólogos, John Darley y Daniel Batson, eran los dos psicólogos, y decidieron hacer un experimento con estudiantes del seminario de ahí de la universidad. Estos estudiantes, les aclaro, eran personas que estaban estudiando la Biblia, ¿ya? La Biblia, para servir en el ministerio. Se estaban preparando en un nivel universitario para servir al Señor. Y estos psicólogos llamaron a este grupo y les dijeron, queremos que por favor ustedes hagan una charla, cada uno dé un discurso, una pequeña exposición acerca de la parábola del buen samaritano. ¿Usted conoce la parábola del buen samaritano? Un hombre fue atacado por maleantes, quedó tirado en la calle, pasó un levita, pasó un sacerdote, nadie se preocupó por él y tuvo que ser un samaritano, un paria de la sociedad, quien realmente lo rescatara. Y la anécdota del Señor al contar esto es, o la aplicación que hace el Señor es que ese es nuestro prójimo, ¿no? Como el samaritano se apiadó de ese hombre. Ellos tomaron esa parábola, estos psicólogos, y le dijeron a estos estudiantes de seminario, queremos que ustedes den una charla acerca de ayudar al prójimo, porque todos ellos habían expresado que habían ingresado a estudiar la palabra porque querían servir a los demás. Llegó el gran día y los reunieron y les dijeron, miren, hay un detalle adicional. Va a ser en el otro edificio que está allá donde vamos a tener la disertación. Así que vamos a tener que ir a pie por este lugar. Llegamos al lugar y cada uno según el turno que le toca. A medida que iban saliendo, a un grupo le dijeron, estás atrasado, ya debías estar comenzando, apúrate. A otro grupo le dijeron, estás muy encima de la hora, si te apuras puedes llegar a tiempo. Y a otro grupo le dijeron, vas a llegar con tiempo, no estás atrasado, pero mejor si llegas temprano. 3 grupos, los atrasados, los que estaban al filo y los que tenían tiempo. Y en medio de los 2 edificios pusieron a un actor que simulaba una persona que estaba pasando por dificultades, como en la historia de Buen Samaritano. Estaba ahí revolcándose, gritando audiblemente, cualquiera podía darse cuenta que tenía un problema, y era un buen actor. La pregunta era, ¿qué iban a hacer estos estudiantes que estaban hablando acerca de Buen Samaritano cuando lo vieran a este tipo tirado en la calle? Por increíble que parezca, solamente 1 de cada 10, el 10%, se detuvo a ver qué pasaba con este hombre. La mayoría lo pasó por alto y estaban yendo a hablar acerca del buen samaritano.
De hecho, que solamente un 10% quiso hacer algo. De ese 10%, la gran mayoría eran aquellos que se les había dicho, tienes tiempo, pero procura llegar a tiempo, o procura llegar anticipadamente. Y la mayoría de los que le dijeron que estaban atrasados, no la pensaron, lo dejaron. Inclusive uno que tenía la comisión de dar el buen samaritano, saltó por encima del tipo a dar su discurso del buen samaritano. ¿Cuál es la conclusión de esta historia? Que personas que conocen la palabra y saben lo que tienen que hacer, se pueden volver insensibles y se pueden volver indolentes al dolor de los demás, si es que en sus mentes hay una voz que le dice, estás atrasado, no tienes tiempo, estás atrasado, no tienes tiempo. Y si yo le preguntara a usted, ¿por qué no salimos a predicar? ¿Por qué no nos compadecemos de las personas? ¿Por qué no nos detenemos a ayudar a las personas? ¿Sabe qué va a decir usted y qué voy a decir yo? Es que no tengo tiempo. Pero sabe que un pastor decía una frase muy aguda. Nunca le dedicamos tiempo a lo que no nos importa. Usted encuentra y yo encuentro tiempo para las cosas que sí nos importan. Nuestras diversiones, nuestro trabajo y nuestra familia. ¿Y por qué no nos importa el dolor de las personas? Le voy a decir por qué. Porque miramos a las personas y las vemos como casos perdidos. Decimos, no se puede hacer nada por ellos. Este drogadicto, esta pareja que está al borde del divorcio, este mentiroso, este flojonazo, nadie puede hacer nada con ellos. No quiero perder mi tiempo. Pero si tan solamente miráramos con la mirada de Cristo, que sí ve el pecado, sí ve la maldad en nuestro corazón, pero sobre todas las cosas Él nos ve según el poder y la gracia que puede transformar nuestro corazón, sacar al drogadicto de su estado de drogadicción, arreglar los matrimonios, bendecir las vidas y convertirlos en personas que crean en Jesús y vivan para su gloria. Si tan solamente pudiésemos ver como el Señor vio a las personas, nuestra mentalidad cambiaría completamente. Un día el Señor estaba con sus discípulos. Había tenido un día extremadamente cansador. En la noche se embarcó con sus discípulos y los mandó al otro lado del mar de Galilea. Fue predicado este tema por el pastor Freddy. Eran aproximadamente como unos 13 kilómetros de ida. En medio de la noche vino una tempestad y casi pierden la vida. Y uno puede preguntarse, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué viajar toda la noche y aún arriesgar la vida de sus discípulos? ¿Para qué? ¿Qué había al otro lado que le llamaba la atención al Señor? ¿Sabe qué había? Un endemoniado. Un endemoniado que nadie lo quería, que atemorizaba a todos, que vivía entre cavernas, entre tumbas, que se lastimaba a sí mismo y atemorizaba a todos. Nadie lo quería el endemoniado. Él llegó y, para hacerla corta, lo liberó, lo sanó, se volvió a embarcar y cruzó de vuelta los 13 kilómetros, 26 kilómetros, cruzando por una tempestad para salvar a una persona, un endemoniado, un paria de la sociedad que nadie lo quería, pero que él lo vio con ojos de misericordia y de amor. Ese endemoniado le dice al final, Señor, llévame contigo. Él le dice, no, ve y cuenta con los tuyos, cuántas cosas Dios ha hecho. Y dice que retornó a Decápolis, que es una frase que denota 10 ciudades, Deca, 10, Polis, ciudad. Eran 10 ciudades. Y sabe que ese hombre empezó a predicar por las 10 ciudades. Pasó mucho tiempo después, por la persecución, por la invasión de Tito y Vespasiano y muchas cosas más, todos los creyentes tuvieron que salir de Jerusalén. Muchos de ellos fueron a Decápolis para buscar refugio. ¿Saben qué encontraron allí? Iglesias y hermanos amorosos que los recibieron con hospitalidad, les dieron amor y les permitieron comenzar una nueva vida. ¿Y cómo comenzaron esas iglesias? Con un endemoniado que el Señor tuvo que atravesar 13 kilómetros de ida y vuelta, 13 de ida y 13 de vuelta. Lo vio lo que él podía hacer, lo expulsó a los demonios, lo cambió, lo transformó. Dios permita de que como iglesia podamos ver a las personas con los ojos de Cristo. No simplemente ver de que no se puede hacer nada con esta persona, sino ver de que Él puede transformar los corazones. Él es quien quita el pecado, Él es quien saca la influencia del mal, Él es quien quita los vicios, pero nuestro trabajo es llegar a las personas y decirles, en Cristo hay salvación. Ese es nuestro trabajo. La pregunta es, ¿vale la pena hacerlo? ¿Qué pensaría usted si ese matrimonio que tiene en mente tiene solución en Cristo?
¿Qué pensaría si ese drogadicto puede dejar las drogas en Cristo? ¿Qué pensaría si el Señor le está llamando para levantar la cosecha y ser el factor clave de transformación de muchas personas? Eso valdría más que todo su proyecto, que su trabajo y muchas otras cosas más. Vale la pena porque dedicamos el tiempo a lo que importa. Y Dios quiera que podamos ver con sus ojos para que podamos ser esos obreros que oran y también que van a la cosecha. Nos ponemos de pie. Gracias, querido Padre, por esta mañana. Ayúdenos, Señor, a ver con la mirada del Salvador, que vio a las multitudes sin pastor, que vio a la cosecha a punto de perderse sin obreros, pero que también vio una solución. Vio a sus discípulos y a través de ellos nos vio también a nosotros, la comunidad cristiana Esperanza Viva. Y vio, Señor, que a través de nuestras vidas se podía levantar esa cosecha y cuidar de las personas. Somos los obreros que le piden a usted que envíe obreros a su mies, porque la verdad que la cosecha es grande. Y hace falta tantos siervos y siervas para cuidar de las ovejas. Padre Celestial, denos su mirada. Ayúdenos a entender, Señor, de que usted tiene compasión de las personas y que podamos sentir esa misma compasión. Y luego de orar, Señor, porque es de usted, Señor, la victoria, es de usted el poder y la gracia. Solamente su Espíritu Santo puede llamar a las personas al arrepentimiento y solamente su gracia puede transformar al pecador. Pero luego de entenderlo, Señor, que vayamos en esa fe de que usted actuará porque usted fue el que nos envió. Y que podamos, Señor, en nuestras vidas inútiles, en nuestras vidas vacías, Señor, en nuestras vidas llenas de redes sociales, de distracciones, queriendo ganar nuestra vida, Señor, la estamos perdiendo. Ayúdenos, Señor, a perder nuestra vida para encontrarla en Jesús, dedicando el tiempo, Señor, y respondiendo al llamado que Él nos hace en esta mañana. Que no seamos una iglesia, Señor, que busca el sueño cruceño, una gran empresa, una quinta, familia y nada más. Que seamos verdaderos discípulos suyos, Señor. Que vayamos, Señor, a cumplir la misión, porque nuestro amado Salvador ya no está. Pero heme aquí estamos nosotros, Señor. Envía a su iglesia y llévenos. No ponemos condición, pero sí hay un anhelo. Que podamos ser instrumentos de transformación para muchas personas, para su gloria y para su honra. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.